la calificación que ha dado Transparencia Internacional al país en materia de transparencia, o sea, de evitar la corrupción, de mostrar de manera pública cómo se están utilizando los recursos del gobierno. El patrón limita este año de esa evaluación a un tema que tiene que ver con asuntos climáticos, pero también, digamos que en asuntos climáticos nosotros entonces hemos escalado al puesto número 104. Y este gobierno ha ido aumentando de forma paulatina, pero sistemática, sus evaluaciones a favor de la transparencia del país. Y eso es bueno. El que no quiera reconocerle eso al gobierno está en su derecho. Pero yo aspiro a un país en el que estemos en el top 10, por lo menos, de los 10 países más transparentes en materia de ejecución de recursos públicos. Y qué bueno ver que el país ha aumentado por lo menos 60 puntos en los últimos 4 años. 28 en el primero, creo que 36 en el segundo, en este 30 y pico. Y así, de manera sistemática, hemos crecido en transparencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, que para los organismos internacionales la transparencia con que se maneja un país es un punto que define mucho para asuntos de préstamos y otras cosas. Si el país tiene ciertas garantías en materia de transparencia, si la corrupción se va erradicando de forma tal que no simplemente se vea en el país, sino más allá del país, eso nos da una cierta credibilidad ante los organismos crediticios y también a lo interno, porque independientemente de que cómo los otros nos vean, lo importante es que nosotros nos veamos como un país que ha ido combatiendo la corrupción y que ha ido siendo transparente. Yo creo que en esta gestión, en el gobierno de Luis Abinader, ha habido mucha transparencia. ¿Que se ha eliminado la corrupción? Claro que no se puede eliminar, porque la corrupción es un mal endémico de muchos años, es casi consono con la conformación de nosotros como república, y no es verdad que tiene que eliminarse de un quinquenio para otro. Voy más lejos. Independientemente de que un presidente quiera, hay otras estructuras que pueden ayudar a que la corrupción permanezca mucho más allá de las intenciones. Por eso es que hemos visto que, por ejemplo, en este gobierno de Luis Abinader, 19 personas de su propio gobierno han sido traducidas a la justicia por presunta corrupción. Y cuando digo presunta corrupción, lo digo porque todavía no hay un tribunal que haya dictado una condena en firme respecto de esos casos sometidos, excepto un caso que aparece en el día de hoy, que es de los funcionarios viceministros y 2 funcionarios del Ministerio de Obras de Agricultura que fueron condenados. Hay otra muestra de que Luis le importa, porque como piensa la cabeza, así mismo va el cuerpo, de que a Luis le interesa la transparencia y ha sido uno de los pilares de su gobierno. ¿Cuál es la muestra? Por ejemplo, en estas semanas hemos tenido un caso de una licitación que ronda los 1.000 y pico de millones de pesos que tenía la Oficina de Cooperación Internacional y se estaba tirando las cajas y los cajones entre la oficina y el Ministerio de Educación. Uno decía que es responsabilidad del otro y el otro decía que era de esta. Pues el director general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, explicó que la Oficina de Cooperación Internacional es una entidad concentrada del Ministerio de Educación, por lo tanto, es una unidad ejecutora, tiene una unidad de compra, tiene un comité de compras, o sea, ella hizo lo que hizo para bien o para mal y serán traducidos a la justicia. Y voy más lejos. Me gustó la posición del presidente Luis Abinader cuando le preguntaron respecto de este tema, porque contrario a otros mandatarios que en el pasado, cuando le hablan de corrupción, lo que dicen, ¿cuál corrupción? ¿De qué corrupción usted me habla? ¿Dónde está la corrupción? Presénteme la corrupción. Luis ha dicho, ese caso hay que investigarlo mucho más profundo. Yo quiero que el caso se investigue y que caiga quien caiga. Digamos que usted no quiera creer en esa retórica, que usted quiera decir que el presidente lo dice, pero yo me sumo a eso. Que caiga quien caiga, que salga la pus por donde tiene que salir. Y qué bueno que ese tipo de cosas ocurran. Entonces el país ha avanzado en su lucha contra la corrupción y yo digo que hay una forma de uno ver que ciertamente se ha avanzado. ¿Cuál es el termómetro?
Bueno, el que usted no ve que los partidos políticos de oposición están acusando al gobierno de Luis Abinader de corrupción. Y en la medida en que los partidos no tienen ese gran argumento, que quizás el argumento que más le gusta a la gente escuchar sobre la corrupción, es porque no lo hay. Si hubiera corrupción, más allá de lo que se pueda decir en las redes o cualquier irresponsable pueda decir, si hubiera corrupción en los niveles en que se espera, otra cosa fuera. Repito, no es que no hay corrupción, no es que no hay corrupción. Hay corrupción denunciada y hay corrupción sometida. Lo que no hay es indiferencia ante la corrupción, y eso es lo importante. Y hay otros que de manera irresponsable, según mi criterio, dicen que hay corrupción, pero no han sido capaces de presentar un solo elemento que pueda sustentar en tribunales lo que ellos dicen. Entonces, para mí, puedo estar equivocado, en este gobierno hay mucho menos corrupción que en los gobiernos anteriores. Puede haber más casos, y aun cuando haya más casos que no los hay, la corrupción es menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un solo caso de gobiernos anteriores ronda por los 30,000 millones de pesos, uno por los 54,000 millones de pesos, hay otro que tiene que ver con 5,000 millones de pesos, y usted suma todos los que hay ahora, que hice esa tarea de esta mañana, y no hay un solo caso que sobrepase, excepto este de la OIC, los 1,000 millones de pesos. O sea, vamos a esperar que se someta a todo el que tenga que someterse, no por el bien de este gobierno, que a mí me da 3 pitos, sino por el bien del país, que tenemos que ir creciendo. Y no se puede crecer con la corrupción. Solamente en este país un gobernante se da el lujo de decir que recibió una maleta cargada de facturas y que la corrupción se llevó 44,000 millones y no pasa nada. Imagínese por un segundo que esos 44,000 millones lo hubiésemos invertido en educación o en salud. Probablemente otra cosa fuéramos.